Hola a todos, ¿qué tal? Hoy ya veis el título, ya habéis visto la entradilla, vamos a hacer uno de esos vídeos que tanto os gusta. Vamos a hacer un monográfico, en este caso de Alan Moore, pero no de toda su obra, algo que sería inabarcable. El guionista de Northampton, el mejor guionista de la historia, indiscutible, nunca nadie en el mundo del cómic ha creado tantas obras maestras con mayúsculas. Ha tenido una carrera muy extensa, aunque siempre recordado por las mismas obras, su Watchmen, su Cosa del Pantano, su V de Vendetta, su Miracleman, Y esas obras maestras, opacan, ensombrecen el resto de su carrera, una carrera muy extensa y que ha tenido desde pequeñas colaboraciones en antologías, series cortas, números especiales, que muchas veces, por comparación, quedan empequeñecidos y muchas veces olvidados. Y hoy vamos a hablar de una parcela de su producción, la línea ABC Comics. ABC Comics, una línea que nació en los 90, esa década ominosa, esa década tan mala para el mundo del cómic, según muchos, y que sin embargo supuso la vuelta de Alan Moore al mundo del cómic después de su retirada voluntaria por la decepción y el enfado con la industria mainstream, con DC particularmente. Vamos a tratar todas sus obras, la mayoría de sus obras de ABC, yo las tengo casi todas, falta alguna que nunca se publicó en España, pero antes de eso, como siempre, un poco de contexto. Alan Moore, ya lo he dicho, el mejor guionista de la historia del cómic, le pese a quien le pese, un hombre que lo cambió todo, supuso una revolución y en cierta medida la mayoría de edad del cómic de superhéroes, y que después de sus grandes trabajos en DC, La Cosa del Pantano, Watchmen, quedó hastiado y decepcionado. Se retiró voluntariamente de ese tipo de cómics porque, por un lado, si ya has llegado a lo más alto, ¿qué hay más alto que Watchmen? Pues, ¿qué te queda? Y por otro, estaba bastante enfadado con DC, que tenía una política de ceder los derechos de sus obras una vez que dejaran de reimprimirse a los autores. Le prometió eso a Moore y Gibbons, y que, dado el éxito descomunal de Watchmen, pues lo reimprimió. Hoy día sigue reimprimiéndolo, imposibilitando que Moore se hiciera con esos derechos. Así que él, enfadado con la industria, se retiró y durante mucho tiempo, desde terminó V de Vendetta, de cumplir su contrato, y se retiró de DC y del cómic mainstream. Y a partir de ahí empezó colaboraciones en revistas y fanzines, historias cortas, reivindicativas, de denuncia, poco conocidas hoy en día, muy olvidadas, pero que tienen su interés y que algún día tendremos que hacer un vídeo para recordarlas. Entre ellas destaca la publicación Mad Love, que fue una publicación de apoyo a la comunidad gay en la época en la que Thatcher en Inglaterra había promulgado una ley que imposibilitaba o que prohibía cualquier tipo de publicidad o cualquier tipo de forma de información y de educación sobre la homosexualidad en las escuelas británicas, negarla desde su base. Eso movilizó a gente de la industria, con Moore a la cabeza, y con gente como Gaiman, con gente como Frank Miller, al que acusan de fascista, bla bla, pues ahí estaba colaborando, los hermanos Hernández creo que también estaba. Y el caso es que toda esta etapa de cómic independiente dio obras interesantes, pero la mayoría cosas como Big Numbers, con Bill Sienkiewicz, nada menos, que podía haber sido, un bombazo, pero que realmente no se llegó a terminar. Apenas 2 números salieron al mercado y luego se filtró en internet no sé si era el plot del tercer número o bocetos. Después hizo Un pequeño asesinato, que tenemos aquí, junto a Oscar Zárate, una obra interesante, reivindicable, y que de nuevo muestra a Moore muy alejado del género que le dio la fama, los superhéroes. Después de eso se metió en Lost Girls, dado que siempre le intrigó al Barbas como el género más consumido, el porno, que es el género más consumido del mundo, es a la vez el más rechazado por sus consumidores. Y él quería, si no dignificarlo, él quería hacer una obra con contenido pornográfico / erótico, de la que sentirse orgulloso. Y en aquella época colaboró
con una dibujante, dando como resultado este Lost Girls, que reúne a personajes de la literatura clásica, a Wendy de Peter Pan, a Dorothy del Mago de Oz y a Alicia de Alicia en el País de las Maravillas, en una obra que no es fallida ni mucho menos, pero no tuvo el impacto que uno esperaría de una obra de Moore. Y después de eso, pues nos dio el inconmensurable From Hell. From Hell, una obra que para muchos es una pesadilla de leer, pero que yo en su momento leí cuando salió. Esto salió publicado en España de la mano de Planeta en 5 o 4 o 5 TPBs de tapa blanda, y que leyendo los apéndices no la veo tan complicada. Apéndices que en esta edición están incluidos al final, y que si no hace la lectura, si no fácil, sí por lo menos asequible. En su momento me voló la cabeza, me gustó mucho, pero claro, yo la leí siendo muy joven. Me pregunto si lo hubiera leído hoy día, si la leo hoy día, hace años que no la releo, que me parecerá. Cuando somos jóvenes estamos más abiertos a aceptar otro tipo de lecturas, otro tipo de historias. Cuando crecemos no sé si nos fosilizamos en la palabra, pero nos volvemos menos flexibles en nuestros gustos. Así que me alegro haberlo leído entonces y haberlo disfrutado. Una obra enorme, descomunal, que por cierto acaba de tener una nueva edición recoloreado que me parece horrible. O sea, hay obras que... Hay muy pocas obras a las que son pensadas y ejecutadas en blanco y negro, a las que luego el color les sienta bien. Se me salen, cuento con los dedos de una mano y me sobran. El Verano Indio de Manara, el Bone, Jeff Smith, por supuesto Akira, pero esto es una obra que está pensada para el blanco y negro, con estos contrastes, con este juego de luces y el color que le han puesto. Además han retocado viñetas. Yo sinceramente no lo recomiendo, pero bueno, allá cada uno con lo que prefiera gastarse su dinero. Y después de From Hell, pues estamos ya en los 90, y Alan Moore lleva mucho tiempo alejado del cómic comercial, y el mundo del cómic mainstream ha cambiado mucho. Y es que en los 90 reinó Image Comics. Ya hemos hablado varias veces de lo que supuso esa editorial para el mercado americano. Marvel, con sus chicos de oro, los adolescentes prácticamente, eran veinteañeros la mayoría, excepto Jim Valentino, que habían conseguido ventas nunca vistas desde la Edad de Oro. Ya hemos hablado muchas veces de Jim Lee, su número 1 de la serie X-Men, que vendió 8 millones de ejemplares. Rob Liefeld, el inefable Liefeld, vendió 5. Tom McFarlane con el número de Spider-Man, con su colección nueva de guión y dibujo, guión, por llamarlo de alguna manera, de McFarlane, creo que vendió 3 millones. Jim Valentino, Eric Larsen, Will Portacio, todos ellos estaban descontentos por cómo la editorial les trataba con el dinero, básicamente, aunque también había por ahí cierto ego de estrellas. Se fueron de Marvel y crearon Image con los resultados que todos conocemos, series que en su momento impactaron muchísimo en ventas. Spawn se llevó muchísimo tiempo, pero muchísimo, no estoy hablando de meses, estoy hablando de años, como el número 1 de más vendidos, y cambió para siempre el mercado americano. Demostró que había vida más allá de las dos grandes, Marvel y DC, y abrió el camino al mercado tan diverso, tan sano, tan diferente que tenemos hoy día, en el que prácticamente cualquier historia encuentra su público y ya no necesita circunscribirse al monocultivo de superhéroes. Sin Image Comics no tendríamos el mercado que tenemos hoy. Y bueno, ese mercado tan cambiante, ese mercado tan diferente al que se acercó a Moore. Se acercó y ¿qué pasó? Los chicos de Image, pues después del impacto inicial y sus historias basadas en la imagen, de ahí viene el título de la editorial, pues se dieron cuenta los más listos, Tom McFarlane y Jim Lee, que no podían seguir así mucho tiempo, con historias de mala calidad, con guiones la mayoría de las veces simplones, copias más o menos descaradas de lo que habían hecho en Marvel. Así que se acercaron al, por aquel entonces, inalcanzable Alan Moore, alguien que se había autoexiliado del mundo del cómic mainstream, y le ofrecieron trabajo. Y Moore, en lugar de rechazarlo, desde su torre de marfil, se sintió intrigado. Y es que el mundo del cómic que había dejado él era muy diferente al actual.
él se sintió integrado por ese público que parecía demandar historias en las que héroes hipertrofiados tenían como único diálogo los gritos y su único argumento las armas, y se propuso como un ejercicio personal poder escribir historias de calidad que satisfieran a ese mercado, a ese público, ese nuevo público al que él no conocía. Y en Image creó esto. Esta colección, que es un homenaje a la Edad de Plata, a los personajes de la Edad de Plata trasuntados. Image se basa en trasuntar personajes, se basaba en trasuntar personajes de Marvel, sobre todo. Tenemos aquí a Spider-Man, tenemos aquí a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, pero trasuntados, con una estética, unos dibujos, incluso unos correos, todo que retrotrae inevitablemente la Edad de Plata, todo con dibujo de Alan Moore y unas historias de verdad muy entretenidas, muy bien hechas, con mucho cariño. Moore creció leyendo superhéroes, el mundo de fantasía, el escapismo, todo eso es lo que nos trae aquí. Series individuales que iban a unirse en un gran final, en un crossover que iba a enfrentarlos con los personajes de imagen de la época, con los Youngblood, Will Cathy, pero que por los egos de los dueños de la editorial, los Liefeld, los McFarlane, los Jim Lee, nunca se llegó a materializar, quedando esto incompleto. Pero la verdad es que es muy interesante y supuso la vuelta de Alan Moore al cómic de superhéroes. Esto nunca se ha publicado en España, ni se va a publicar. Creo que esta es la única edición que hay en grapa americana. Y a partir de aquí a Moore le picó el gusanillo y empezó a aceptar trabajos de los chicos de Image, pero siempre con la idea de hacer un producto de calidad para ese nuevo público, un público mucho menos sofisticado, un público mucho menos que tenía una necesidad de productos menos intelectuales que lo que él había conocido en La Cosa del Pantano o en Watchmen a principios de los 80. Y el primer trabajo que hizo de encargo para la nueva editorial fue uno en una serie que nadie se lo hubiera esperado. El Spawn de Todd McFarlane. Spawn, una colección que pues simboliza como pocas lo que era Image. Es la imagen por encima del guión, si es que lo había, que en el caso del personaje de McFarlane era repetitivo, una especie de un soldado que murió y fue poseído por una entidad diabólica o algo así, y que volvía a la Tierra con unas splash pages espectaculares. Sigue funcionando a día de hoy, me sigue gustando el dibujo. Y la serie vendió millones, literalmente, pero la cosa empezó a desgastarse muy pronto. A la altura del quinto número, pues el bicho este no había salido del callejón, todo el día quejándose, parecía un millennial, todo el día quejándose de la suerte que le había tocado vivir, de lo mal que estaba el mundo. Ya digo, un millennial en los 90 con poderes demoníacos. Así que McFarlane, sacándose la cartera y la chorra, contrató a los mejores guionistas que había en ese momento en el mercado, los más prestigiosos. Así trajo nada menos que a Neil Gaiman, el creador de Sandman, y nos dio una historia que nos sacaba de ese claustrofóbico callejón y creaba el personaje de Ángela en un entorno medieval y planteando a los ángeles de una forma muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la mitología judío-cristiana. Ángela, que por circunstancias de la vida acabó enfrentando a Neil Gaiman, al que le prometieron los derechos del personaje con McFarlane, y después de muchísimos juicios y los derechos de Miracleman, nada menos por el medio, pues el personaje acabó en Marvel siendo asgardiana y hermana de Thor o algo así. No me preguntéis, preguntadle a Aaron. También contrató a Dave Sim, alguien quizás no tan conocido en España, pero un autor muy respetado, y que sus 300 números en Cerebus marcaron el nivel de lo que debe ser un cómic independiente. Este cómic, esto es una joya, metacómic, que hace referencia a fijaos esta página, a los derechos de propiedad de los personajes, la creación de los personajes, pero que pertenecen a las editoriales, y cómo los creadores venden su propiedad, su alma. Aquí Superman y aquí Spawn intentando liberarle con el dinero, y en fin, es un cómic genial.
También contrató a Frank Miller, Frank Miller, nada menos, una historia bastante regulera, la verdad, con un Spawn que se enfrenta, bueno, violencia, tiros, Frank Miller en piloto automático. Pero, además de todos esos, también nos dio Alan Moore. Alan Moore, que aquí se aleja del callejón, del maldito callejón, y nos lleva al infierno, un infierno muy diferente al que conocemos en la Biblia, un infierno que es como una especie de corporación en el que las almas son usadas de una manera casi manufacturada, un infierno fordiano, por decirlo de alguna manera, con la estética de Image de la época, esas splash pages, y el caso es que da una lectura más que entretenida, más que interesante. Amplía muchísimo el scope de la serie. Y a Alan Moore le gustó. Digamos que volvió a entrarle el gusanillo y empezó a aceptar trabajos de Todd McFarlane, intentando demostrarse a sí mismo y demostrar que se podía encontrar buena historia con estos personajes. Y en la primera miniserie que hizo, aparte de ese número, lo demostró. Violator. Esto, que nunca se ha vuelto a reeditar, que yo sepa, es una de las cosas más divertidas que he leído en un cómic, y me sorprendió muchísimo en su momento descubrir que Alan Moore tiene sentido del humor y mucho. Violator es el enemigo de Spawn, una especie de payaso, de Joker, pero que se transforma en, llamémosle, un demonio, un alien, no lo sé. El caso es que aquí Moore nos traslada al infierno, el hogar de este demonio, que ha perdido sus poderes por una circunstancia que ocurrieron en la serie y que es buscado por sus hermanos, para ajustar cuentas. Mete por ahí un personaje que es un trasunto del Punisher, el Admonisher, que es divertidísimo, unos diálogos de verdad. El dibujo de Bart Sears es excesivo, como todos los de la época, pero la miniserie es divertidísima, aguanta el paso del tiempo perfectamente, unos diálogos, una genialidad, me encantó. Pero a partir de aquí, digamos que Moore se acomodó, quizás se hartó de las continuas peticiones de McFarlane que se hiciera cargo de los productos de su casa, hizo una segunda miniserie con Violator y Batroc, un crossover malísimo, y tocó fondo realmente con esto, con Spawn Bloodfoot, una historia que hizo en piloto automático, si es que la hizo él, con un vampiro enemigo. Tocó fondo con esto y dejó de trabajar con McFarlane, yéndose a pastos más verdes, y no me refiero al verde del dólar, de los pastos de Wildstorm, el estudio más importante de Image, el conformado por Jim Lee. Y allí se hizo cargo de su serie estrella, los Wildcats. Alan Moore coge al grupo, un grupo que era una especie de trasunto de los X-Men, eran humanos con poderes que eran descendientes de alienígenas buenos, alienígenas malos, daemonitas contra querubines, muy original todo. Y el caso es que la serie, de nuevo, había funcionado muy bien en ventas al principio, apoyado en el dibujo espectacular de Jim Lee, y luego en arcos de Chris Claremont, nada menos, James Robinson y dibujos de Travis Charest. Pero de nuevo el concepto empezaba a agotarse. Así que contrataron a Alan Moore, y Alan Moore lo revolucionó todo. Hizo, salvando todas las distancias, subrayo eso, lo mismo que hizo en La Cosa del Pantano en su momento. Cogió una serie y cambió el statu quo completamente. Y nos dio, esto fue publicado en España, en grapa, después en estos 2 tomitos, y creo que ECC luego lo ha reeditado en un tomo, con el Wildcats de Alan Moore o algo así. Los personajes originales son enviados a su planeta para allí descubrir que, bueno, spoiler, si tenéis interés en esto, hice un artículo bastante completo sobre la serie para Comic Verso, podéis verlo online. Y mientras que en la Tierra queda un nuevo equipo, un equipo que representa todo lo que eran los héroes de los 90, violencia sin control, falta de ética, conseguir los objetivos a cualquier costa, y la verdad no había mucha diferencia entre los héroes y los villanos de aquella época, simplemente la ropa que llevaban. Aquí, en esta serie, crea a un villano, Tao, que luego sería explotado, sería tratado de forma magistral por Ed Brubaker en Sleeper. Sleeper, para mí, una de las mejores series de Brubaker, en su top 3, parte
de las migajas que Alan Moore deja caer aquí en Wildcats. Una idea secundaria desechada, una idea que Alan Moore tiene mientras está en el baño, es la obra maestra de otros autores. Así de grande es el Barbas. El caso es que Wildcats empezó y aguantó bastante bien, pero los cambios de dibujante, la falta de un equipo creativo estable y ciertos vicios de la época, las splash pages, la narrativa, pues el caso es que le acabaron cansando. Así que con un número único, otra obra maestra del Barbas, pone fin a su periplo en Wildstorm. Majestic, un personaje de Wildcats, que era una especie del Superman del sello, aquí es llevado al futuro en una historia que por momentos recuerda a la historia interminable, en el sentido en que la entropía está acabando con todo, solo quedan unos cuantos seres en un universo que están en esta especie de arca intentando vivir un poco más. Unos personajes geniales, hay desde un dios hasta un vampiro, hasta una cepa inteligente de sífilis, todos los únicos seres que quedan vivos en el universo, el holandés errante aquí, y unas reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, todo en 24 páginas, una maravilla. De verdad, esto también está reeditado, creo que en el Wild Words de Alan Moore. Después de esto se despidió y escuchó los cantos de sirena del inefable Rob Liefeld para crear Supreme. Si os dais cuenta, poco a poco ha ido yendo desde el héroe noventero por antonomasia, poco a poco alejándose de eso y volviendo a las esencias del género, a la Edad de Plata. Y aquí tenemos el epítome de eso, este Supreme, que de nuevo coge un personaje defenestrado, el Superman, el trasunto de Superman, que le cambió el pelo y los colores del uniforme que creó, entre comillas, Rob Liefeld, y le dio una dimensión, una profundidad, un metalenguaje, estudio del personaje e integración de las diferentes versiones de Superman, porque Superman ha tenido muchas versiones a lo largo de las épocas. Todo está aquí, una maravilla de serie, y es una lástima que por problemas de derechos esto creo que no se puede reeditar o es muy complicado, pero es una maravilla. Alan Moore, sin llegar al nivel de sus grandes obras, pero esto, en vez de Moore, lo guioniza Pepe Pérez y está en las alturas del género, pero comparado con el resto de obras del Calvo, pues es simplemente un buen trabajo. En fin, para Rob Liefeld, contento con el trabajo, con el resultado, pues Liefeld le ofreció las llaves del palacio y le ofreció guionizar, relanzar, rebotear todo su universo, que ya había caído varias veces, había sido expulsado de Image, había creado otro subsello, Awesome Comics o algo así, y con esta miniserie, El Día del Juicio, de la que tenéis reseña en el canal, de la mayoría de series de las que voy a hablar tenéis reseñas en el canal y enlace en comentarios. Aquí coge y hace un recorrido por las etapas y los géneros del cómic americano desde sus inicios, en una historia de whodunit, de investigación, de asesinato, quién mató a un héroe, y con el MacGuffin de un libro, una especie de libro en el que todo está escrito y que hay una doble lectura, el juicio o la investigación del juicio y luego lo que ese libro cuenta, pasando por diferentes épocas y géneros, desde el western hasta el cómic de bárbaros, hasta el cómic de superhéroes puro, hasta el cómic de fantasía, todo, una genialidad para mi gusto, con dibujo noventero sí, pero a la misma vez en las etapas de las diferentes etapas tiene ilustraciones de gente como, vamos a echar un vistazo porque son gente de nivel. Vamos a ver, tenemos a Chris Spruce, a Steve Scrooge, a Jim Starlin, Jill Kane, Rick Veitch, Kate Giffen, John Sival, Alan Polina. La verdad es que el plantel de dibujantes que hace cada uno una pequeña historia es, fijaos el trasunto, a ver que sabéis quién es este, por supuesto Solomon Kane,
todo muy bueno, y con esto Alan Moore en sus últimas páginas se dedica a relanzar cada una de las series del universo Extreme o Awesome, ya no sé ni cómo se llamaba, no lo sabía ni el propio Rob, el Fight in America, el trasunto del Capitán América que creó, igual que se enfrentó a Marvel. Pero como siempre Rob la cagó, no le pagó, perdió los derechos o tuvo problemas económicos, y todas las ideas de Alan Moore de ese universo cohesionado que iba a devolver a las raíces del género estas colecciones que iban a servir para volver a los superhéroes, a las raíces del género, pues quedó en nada. Pero él había tenido, le había vuelto a picar el gusanillo, había tenido muchas ideas, y no quería desperdiciarlas todo ese trabajo. Entonces, ¿qué hizo? Pues creó, ahora sí, después de 25 minutos, empezamos la línea ABC Comics dentro del sello Homage o Homage, como se llame, no recuerdo, y que era propiedad de Jim Lee. Aquí tuvo absoluta libertad para escribir, para guionizar, para tratar las colecciones, los personajes, todo, tal y como él quería, era el absoluto amo, y eligió el título ABC no por soberbia, ABC, America's Best Comics, los mejores cómics de América, aunque en ese momento sí lo eran, sino porque hace un homenaje a una colección de la Edad de Oro, los mejores cómics de América, donde se publicaban cosas como el terror, el Black Terror, este personaje que ha sido, bueno, tienen los derechos, son libres, y hay muchas reinterpretaciones con el personaje. De hecho, la línea Superpowers de Alex Ross, pues aparecen esos personajes. En la línea ABC de Alan Moore creó una serie de colecciones, y la primera, no sé si cronológicamente era la primera, pero la que duró más, la que tuvo más números, más spin-off, fue esta. Tom Strong, de la que tenéis reseña en el canal, es la reinterpretación del héroe de Moore, quitándole el super. Moore se pregunta, ¿cómo habría evolucionado el mundo del cómic si no hubiera existido Superman? Si Superman, que lo cambió todo, cuando nació Superman en el 39, obra de Siegel y Shuster, había muchos cómics en el mercado, y sobre todo muchos géneros del oeste, pulp, de detectives, de investigación. Pero Superman, el éxito de Superman, arrastró al mercado hacia los superhéroes, que lo han dominado, excepto en etapas muy cortas, desde entonces. Moore vuelve a las raíces y crea este mundo, este héroe, este Tom Strong, en un primer número magistral, un número en el que vemos el origen del personaje, el origen que lo vemos a través de los ojos de un lector, de uno de esos niños que en los años 40 era miembro del club de no sé qué, pues recibe una copia del cómic, y él, en una ciudad futurista, una ciudad como se imaginaban en la Edad de Oro que sería el futuro, pues va leyendo este cómic que está dibujado por Spruce, magistral, y que cambia el estilo cuando está el niño leyendo y lo que lee dentro. Ese recurso que también conocimos en Watchmen, lo de la historia del náufrago, pues aquí parecido. Vemos un matrimonio de apariencia decimonónica que va a una isla para realizar un experimento. Van a tener un hijo y quieren criarlo como el humano perfecto, algo que estaba muy en boga en aquellas épocas. La idea de Hitler, del superhombre y tal, no nacieron de un día para otro, sino que estaban muy en boga a finales del siglo XIX, principios del XX. Tienen un hijo y lo crían en una especie de domo con presión, es decir, tiene una presión superior para que su cuerpo se vea obligado a desarrollarse más fuerte, más ágil, más resistente, con una dieta especial y con enseñanzas desde niño para convertirlo en un intelecto superior. Esta es la historia de ese Tom Strong, esa isla misteriosa, su base, cómo llega a la civilización y cómo se convierte, bueno, en el héroe de esta época. Todo ello, mientras el niño lo lee, a la misma vez Tom Strong está viviendo una aventura genial. Y a partir de aquí, pues historias autoconclusivas en un número, como eran los cómics antiguamente. Eso de la narrativa descomprimida es un invento de este siglo, y un derroche de imaginación, puro pulp,
desde alienígenas, nazis, civilizaciones invasoras, villanos. Este número era una genialidad. Es aztecas que viajan a nuestra realidad para conquistarla. Nos cuentan que en su realidad evolucionaron mucho más rápido que los europeos, y cuando llegó Hernán Cortés lo recibieron con UCIs. Desde entonces van conquistando diferentes realidades, buscando esclavos, sacrificios humanos, en fin. ¿Y cómo resuelve Tom Strong esto? ¿Cómo negocia con su dios? Hay frases geniales. El dios, por alguna razón, le ayuda a escapar y dice: ¿pero por qué me ayudas? ¿Te has cansado de ser su dios? Pone: no, ahora voy a demostrarles, voy a recordarles lo que significa ser un dios. Cosas geniales. Tom Strong, que se ha publicado en España. Yo tengo la edición de Norma, esto se publicó en Grapa. Yo tengo la edición de Norma, creo que fueron 6 tomos. ¿Sí? 6 o 7. 7 tomos, etapa completa, que todo esto está aquí en 3 integrales por parte de ECC, con dibujo la mayoría de las veces de Chris Spruce, pero con cada vez más historias cortas, independientes, con autores como Jerry Ordway, Paul Gulacy, Joe Casey, Peter Hogan, en fin. La verdad es que el nivel es muy alto. Y esto dio lugar a una especie de spin-off que se llamaba Tom Strong Terrific Tales. Esto está inédito por ECC, no se ha publicado por la editorial, y es una antología. Alan Moore adora las antologías, en la que por un lado nos cuentan historias de un joven Tom Strong. Por otro lado, la antología dibujada por diferentes autores, siempre dibujantes de nivel, siempre dibujantes top, que adaptan, Alan Moore adapta su estilo al dibujo de cada uno de ellos. Gente como, Arthur Adams, Sean McManus, Jason Pearson, Bruce Timm, y tenemos en casi todas las islas, porque estas siguen siendo grapas, una aventura del joven Tom Strong, una aventura de este personaje creado junto a Arthur Adams, una especie de heroína, pero muy sexy, que vive aventuras pulp en otro plano de la realidad. Esto es genial. Aventuras muy imaginativas, cortas, con cierto grado de erotismo, es decir, dibujar Arthur Adams, ¿qué podemos esperar? Y la verdad es que todo muy bien. No llega a la genialidad, porque no se lo toma tan en serio como Tom Strong, que al final son historias cortas, pero todos se reúnen en una y sorprende lo que ha ido construyendo sin darte cuenta. Y aquí, en este Terrific Tales, pues hace como relatos ilustrados este de aquí, y es un derroche de imaginación bien escrito y con la presencia de dibujantes invitados que, de verdad, buenísimo. Y por último, dentro de Tom Strong tenemos esto, descatalogadísimo y auténtico unicornio, Terra Oscura. Una de las sagas de Tom Strong va a otro planeta, un planeta en el que están los héroes de la Edad de Oro, los héroes que ya son públicos, cualquiera puede hacer historias con ellos, y Alan Moore aporta su granito de arena. Han estado, en cierta manera, criogenizados por un enemigo, de igual, Tom Strong les ayuda a rescatarlos. Y una vez que están ya libres, pues esta es su historia. ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? Que es buenísimo. No te voy a decir que es un Watchmen, pero tiene esa atmósfera de mundo en el que existen superhéroes, pero más que falibles, superhéroes que muchos de ellos han abandonado la lucha, superhéroes que no puedo decir nada porque haría spoiler, pero a pesar de que no la guioniza completamente Alan Moore, solo es argumento y luego el desarrollo es de Peter Hogan, pero es muy bueno, y el dibujo de Yannick Paquete es genial. Esto es una de mis posesiones favoritas, Terra Oscura. Ojalá algún día la reediten porque merece mucho la pena. Después, Alan Moore sigue creando, sigue jugando y nos presenta Top 10. Top 10, esto de la que también tenéis reseña en el canal, es Alan Moore manifestando su gusto por series procedimentales como las series
esta de Canción Triste de Hill Street, los más viejos del lugar la recordarán. La típica serie de policías en la que la acción se desarrolla en la comisaría, donde los diferentes turnos, los diferentes personajes se interrelacionan, hay cada capítulo hay diferentes tramas. Pues aquí tenemos eso, pero en una ciudad en la que todos los personajes tienen poderes, todos los ciudadanos, todos, y el cuerpo de policía que se encarga de protegerlos, pues tiene poderes también, pero tiene toda la atmósfera de los seriales policíacos clásicos. El casting de personajes es una genialidad, cada uno está perfectamente planteado, cincelado, no hay dos personajes iguales, no hay ninguno para rellenar, los poderes son muy originales y las historias que cuenta son pequeñas historias muy originales también, con una trama detrás de un asesino en serie que al final descubrimos quién es, viajes interdimensionales, la protagonista a través de la cual vemos la historia, una novata que en su primer día la emparejan con el veterano gruñón. Todo lo que hemos visto muchas veces en películas y series de policía, pero aquí guionizado por Moore y con el dibujo, bueno, tiene la base de Thunder Cannon, pero los acabados de Jin A, o al contrario, no recuerdo, hacían pareja, hacen una serie de 10, valga la redundancia, top 10. Esto está editado por CC y la verdad es que merece cada euro, una de las mejores series que he leído en mi vida. Tuvo tanto éxito que dio lugar a una precuela, de 49ers, en los que se nos cuentan los orígenes de la ciudad y de algunos de los personajes justo después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo se creó la ciudad, todos los personajes, todos los seres con poderes que eran demasiado peligrosos para que vivieran juntos en el mundo humano, pues son puestos en esta ciudad. Aquí ya el dibujo es solo de Jin Ha y la verdad es que con este aire retro lo borda. Y vemos el origen de algunos de los personajes que conocimos en la primera miniserie, con un final más que sorprendente y un dibujo, ya veis, buenísimo. Esto también está reeditado en un tomo junto a Smax el Bárbaro. De nuevo otra sorpresa, Alan Moore aquí deja el tono policíaco y se va a la fantasía, al mundo típico del Señor de los Anillos, un mundo en el uno de los protagonistas viene de un planeta en el que no existe la tecnología y es un mundo, parece sacado, ya digo, del Señor de los Anillos. Ha de volver allí por un problema familiar y le acompaña a su compañera. Y el humor que hay aquí, las bromas que hace, el recochineo, que con mucho cariño al mundo de Tolkien, a los elfos, que pone como drogatas, a los enanos, todo. Divertidísimo, se nos cuentan muchos misterios, se nos resuelven misterios que habíamos plantado en la primera miniserie y con un humor que, ya digo, sorprende mucho en Alan Moore, al que es la imagen y el tipo de cómic que ha hecho principalmente es serio, sesudo, intelectual, pero qué bueno es esto, divertidísimo. Eso está publicado en un tomo único por ECC. Y esto es una continuación de la serie, más allá del distrito. El último distrito ya no tiene a Alan Moore como autor, el de un tal Paul Di Filippo, y el dibujo de Jerry Ordway. Entretenido, por supuesto no llega para nada al nivel de Alan Moore, pero el mundo que ha creado es tan rico y revisitarlo y volver a ver a estos personajes, pues la verdad es que está bien. No llegó a continuar, pero lo que plantea aquí es muy entretenido y en modo alguno es una mala lectura. Si podéis verlo, esto también es dificilillo de encontrar, si podéis encontrarlo merece la pena. ¿Algo más? Tomorrow Stories, una antología, a Alan Moore le encantan las antologías, en la que pequeñas historias de personajes a cual más variopinto. Jack Pickwick es un niño, un genio que vive en una granja y que nos cuenta las aventuras de ese niño creando máquinas a cual más extrañas, desafiando las leyes de la física, todo con un dibujo buenísimo de Kevin Nolan, creo que era, creo que sí, y entretenido, diversión inteligente, diría. Luego tenemos The Cobweb, una especie de, como la silueta de Watchmen, una justiciera lesbiana o al menos bisexual con una relación un poco turbia, por decirlo de alguna manera, con su ayudante, y que de nuevo muestra el interés de Moore en estas historias y personajes eróticos.
También tenemos The First American US Angel, una parodia con mucho cariño del género, de los personajes, de los superhéroes y todos sus tropos. Y luego tenemos quizá el más interesante, el Grey Sheet, del que dentro de poco se va a ver un integral, que es el homenaje de Alan Moore a The Spirit, con la misma atmósfera, el mismo tipo de casos, el mismo tipo de narración. Y que es como un trasunto de Plastic Man, un personaje hecho de tinta, que es metalenguaje también. Todos los cómics están hechos de tinta, todos los personajes, y esto es Splash Brannigan con dibujos de Hilary Barta, y que es una personalidad parecida al hombre, a Plastic Man. Esto también lo tenéis en FC, en un tomo integral. Y bueno, pues ya hablamos de palabras mayores, obras mayores, aunque todas estas, ya digo, son muy buenas. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Aquí Moore, dentro del sello America Best Comics, lo que hace es recrear a los personajes de la literatura clásica decimonónica. A esto es Alan Quatermain, el gran cazador blanco, el aventurero británico, a la protagonista, a una de las protagonistas de Drácula, a Nemo, el de Julio Verne, el hombre invisible, Mr. Hyde. Todos ellos forman un equipo reunido por el gobierno británico para enfrentarse a una amenaza puro pulp, con unos dibujos buenísimos. Es decir, aquí Kevin O'Neill hace uno de sus mejores trabajos, una representación de una Inglaterra steampunk, unos personajes, unos diálogos de Alan Moore buenísimo. El primer tomo es impecable, con homenajes a Sherlock Holmes incluido, y cada página tiene detalles, easter eggs. Hay guías en internet para descubrir los detalles que a primera vista se te pierden, porque Alan Moore tiene un conocimiento enciclopédico sobre todo, cualquier cosa, y los mete en cualquiera de sus cómics. Muy entretenido, muy bien hecho, y algún día tenemos que hacer vídeos sobre esto. Lo que ocurre es que salieron 2 miniseries, la segunda para mí igual de buena que la primera, aunque la gente dice que es peor, en la que hace un homenaje a la Guerra de los Mundos. Ya veis aquí a John Carter, de Marte. John Carter era, bueno, como los H.G. Wells, la Guerra de los Mundos, los marcianos llegan a la Tierra y nuestros héroes tienen que enfrentarse a ellos. Esta también es muy buena. De nuevo hay cierto erotismo, en esta época Moore estaba experimentando con eso, y hay una especie de institución donde las chicas, una especie de internado femenino victoriano. Ya nos podemos imaginar por dónde van los tiros, a homenaje a obras clásicas como La isla de Doctor Moreau. Todo ello con una calidad de escritura, una imaginación, una capacidad para ahonar, amalgamar todos estos personajes e historias impecable. Y a partir de aquí hicieron varias, no sé si miniseries o especiales, no sé llamarlo así, pero ya eran más herméticos. Para mí pierden calidad. Y luego es más difícil de seguir, más hermético todo. Son los Century, que hay varios, y todo desemboca en este dossier negro que ya es fumada. Al principio, para empezar, si no habéis leído los Century, esto es ininteligible, y luego al final, pues a Moore se le va un poco la olla. Ya podéis ver, e incluso te lo vendían, que no sé si está aquí, con unas gafas 3D para verlo, porque hay algunas partes que, sí, aquí está, para algunas partes tienes que verlos en 3D, y mucho texto escrito, a mí me pareció bastante denso. De hecho, esto no se ha reeditado nunca. Yo recomiendo quedarse con estas 2 partes, o como mucho con el spin-off de la hija del Capitán Nemo, que es interesante y que hace historias, homenaje por ejemplo a Chulu y a esos mundos de Lovecraft. Y por último, si no me equivoco, quizá me deje algo, pero es que ya llevo casi 1 hora hablando y ya no sé ni lo que digo. Prometea, que la tengo en la versión de ECC, la versión de Norma, son 5 tomos y difícil de encontrar completa y muy cara, y esta edición la verdad es que es muy bonita. Al rey lo que es del rey, al bot lo que es del bot. Prometea es una obra que empieza genial, su primer tomo es maravilloso, aúna de nuevo los superhéroes con algo diferente, sabe a otra cosa, es como una carne, pollo o cerdo,
pero cocinado, condimentado de una manera que sabe a otra cosa, que tiene otro gusto, El primer número nos cuenta cómo una niña en el Egipto, en Alejandría clásico, en el ascenso del cristianismo, la intolerancia, pierde a su padre y ella es acogida en el mundo de la fantasía, convirtiéndose en la propia imaginación. La imaginación no sé cómo ya explicarlo, toma forma en esta niña, damos un salto en el futuro, un mundo tecnificado, un mundo tecnológico, en la que nuestra protagonista está haciendo un estudio sobre Prometea, a un nombre que aparece a lo largo de la historia, desde novelas, poemas, historias pulp, y poco a poco se va descubriendo la verdad del mito. El mito que tendréis que leerlo para descubrirlo, pero que hace un primer tomo impecable. El mundo, el doble mundo que crea, la representación del mundo de las ideas que retrotrae a la cueva de Platón, la caverna, perdón. Fascinante. Pero ya a partir del segundo tomo, ya Moore tira directamente de su conocimiento de la cábala, del tarot, del misticismo, y yo aquí sinceramente me perdí. Sigue estando muy bien escrito, pero habla de cosas de las que yo no tengo conocimiento. Del tarot tienes que tener un conocimiento exhaustivo del tarot, la cábala, las cosas místicas de las que Moore es muy aficionado, para poder entender lo que te está contando. Y la representación que hace de elementos transliterados hacia la realidad, fumada gorda. Bien escrito, mejor dibujado. A J.H. Williams hace el mejor trabajo de su vida, mejor incluso que con Sandman Obertura para mi gusto, pero bueno, el final que aquí hace el apocalipsis, digamos, todo cierra y concluye todo el universo ABC con un final que me gustó mucho, pero el camino es durillo, así que a no ser que uno tenga conocimientos o le guste mucho este mundo cabalístico, yo recomiendo andarse con ojo antes de meterse en esta Prometea. Y bueno, había alguna cosilla más, alguna antología de ABC que no llegó a terminarse, nunca llegó a publicarse en España, pero básicamente, grosso modo, fue toda la línea American Best Comics, que en su momento sí fueron los mejores cómics mainstream de América. Y a partir de ahí, pues, Moore se dedicó a otras cosas. Pero cualquiera de estas series, con los diferentes géneros que trata, las diferentes historias, cualquiera tiene una calidad altísima. Y han pasado ya 20 años casi y siguen leyéndose como el primer día. Es muy difícil que un cómic, por el que pasen 2 décadas, siga rezumando la calidad que estos tienen. Y nada más, quien haya llegado hasta aquí, felicidades, tenéis mucha paciencia. Gracias como siempre por comentar, por ver los vídeos y un saludo, hasta la próxima.